Hola, ¿qué tal, niños? Es un gusto saludarles a través de este medio. Vamos a iniciar con nuestra actividad, nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones 2020, y agradecemos a todos aquellos que nos están viendo a través de la red. Esperamos que pueda ser de bendición. Vamos a hacer una oración para pedir dirección en nuestro Dios. Inclinen sus rostros y oremos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por esta bendición, por concedernos la oportunidad de transmitir, Señor, estos materiales a los niños de las iglesias. Y te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que nos des entendimiento a todos aquellos que colaboramos, en especial a los maestros, Señor, y también a los corazones de los niños, Señor, que están participando en esta actividad. Te ruego y te suplico que nos des siempre de tu palabra, Señor, que a través de ella podamos crecer como tú lo mandas, Señor. Gracias por todo. Pedimos de tus favores y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, este año tenemos la oportunidad de estar a través de estos medios y vamos a tener esta actividad. Les voy a invitar para que escuchen atentamente cuál es el título, el lema, el texto y la cita de nuestra escuela bíblica de este año. El título de la escuela bíblica de este año es Jesús, esperanza de vida. El lema es Conoce, vive y aprende de Él. Nuestro texto dice: Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la cita se encuentra en Juan 6:69. Así es, este año vamos a estar trabajando con el tema Jesús, esperanza de vida. Vamos a entonar nuestro canto lema. Este canto se llama Yo Soy. Les invito a que lo escuchen atentamente. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida, soy el camino y la verdad, yo soy la vida verdadera, yo soy, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida, soy el camino y la verdad, yo soy la vida verdadera, yo soy, yo soy. Muy bien, de esta manera hemos entonado nuestro canto lema. Posteriormente, en los otros materiales estaremos también practicándolo y ahora es tiempo de ir a nuestras clases. Los dejo con sus maestros, espero que presten mucha atención y luego vamos a regresar con el devocional final a cargo de nuestro hermano Lorenzo Paul de la ciudad de Cancún. Nos vemos, hasta la próxima. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de la Escuela Bíblica de Vacaciones 2020. Espero que nos puedan acompañar en todas las transmisiones de esta semana. Hoy damos inicio con el primer día, la primera clase. Y pues yo los voy a estar acompañando, soy la hermana Suri, vamos a estar aprendiendo un poco acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a repetir el título de esta escuela bíblica, el lema y el texto bíblico. Bueno, el título de la escuela bíblica es Jesús, esperanza de vida. Repito, título, Jesús, esperanza de vida. El lema,
conoce, vive y aprende de él. Repitan conmigo, el lema dice, conoce, vive y aprende de él. Y el texto que se encuentra en San Juan capítulo 6, en su versículo 69, que dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Espero que allá en casita lo puedan estar repasando para que se vayan aprendiendo el título, el lema, el texto, porque pues en todos los videos que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana los vamos a estar repitiendo constantemente. Entonces, pues vamos a dar inicio con este primer día y para eso les invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojitos, porque nos vamos a dirigir a Dios en oración pidiendo su dirección y su guía para que podamos comprender todo acerca de su palabra. Cerramos nuestros ojitos y me acompañan con la oración. Amoroso y buen Dios que moras en las alturas de los cielos, Padre, venimos delante de tu presencia en estos momentos para primeramente agradecerte por el privilegio que nos concedes de poder conocer acerca de tu palabra. Gracias, Señor, también te doy porque me estás utilizando en estos momentos para que pueda transmitir a cada uno de los niños tu palabra, Señor Jesucristo. Te pedimos que por favor nos concedas esa sabiduría, esa inteligencia, esa capacidad de poder discernir tus santas escrituras, Señor Jesucristo. Guíenos, dirígenos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe en estos momentos y podamos, Señor, aprender y podamos también aplicar todos esos conocimientos a nuestra vida, Señor Jesucristo, que puedan ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, y nos encomendamos en tus benditas y poderosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, niños, vamos a dar inicio con el primer día. Por lo tanto, vamos a ver, ¿sí?, cómo se titula este primer día. El tema es Jesús, el Cordero de Dios. Ese es el título de nuestro primer día. Y vamos a ver cuál es nuestra verdad bíblica y nuestro texto. Espero que puedan leer ahí en casita conmigo, que puedan repetir. Verdad bíblica, como dice, Cristo perdona mis pecados y me salva por su sacrificio. Vamos a repetirlo una vez más. Verdad bíblica, Cristo perdona mis pecados y me salva por su sacrificio. El texto se encuentra en San Juan 1:29 y dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a repetirlo una vez más. ¿En dónde se encuentra? En San Juan capítulo 1 versículo 29 y el texto dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Bueno, vamos a estar viendo cómo es, como dice el título, Jesús el Cordero de Dios. Vamos a ver cómo es que Juan el Bautista señalaba a Cristo como el Cordero de Dios, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué razón será que lo señalaba como un Cordero de Dios? Un cordero, en la vida cotidiana, nosotros lo conocemos como un animalito, un cordero o una oveja. Entonces Juan el Bautista lo comparaba, lo señalaba como el Cordero de Dios. Y los judíos en ese tiempo decían, o sea, ¿cómo es posible que Jesús sea el Cordero de Dios? Nosotros aún seguimos sacrificando corderos todos los días, ¿cómo va a ser el Cordero de Dios? Ellos se sorprendían, los judíos, al escuchar que Juan el Bautista hacía mención de esto. ¿Y por qué lo comparaba? Era una figura del Cordero de Dios. Un cordero lo asemejaban con Cristo porque Él también iba a ser sacrificado por causa nuestra. Ustedes saben que el Señor Jesucristo pues fue muerto en una cruz, pues
sacrificado por causa de nosotros. Entonces, por eso es que se les señalaba de esta manera, como un cordero, y vamos a ver más adelante por qué razón se le nominaba así como cordero. En el Antiguo Testamento, vamos a ver unas comparaciones. En el Antiguo Testamento no se le llamaba Cordero de Dios, se le llamaba el Cordero de la Pascua. ¿Por qué será que se le llamaba el Cordero de la Pascua? Y vamos a ver ahí, quiero que me acompañen, espero que estén con su Biblia, porque vamos a estar utilizando la Biblia. Vamos a buscar ahí en Éxodo capítulo 12, ¿sí? En el versículo 3, 5 y 6 que voy a estar pues leyendo, que nos habla acerca del Cordero de la Pascua. Dice de esta manera: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pues vemos aquí cómo es que dice que se elegía un cordero. Las familias elegían un cordero, tenía que ser de 1 año, y como ya vimos, no debía tener ningún defecto, ninguna mancha, nada, debía estar perfecto el cordero. Y una vez que lo elegían, pues lo mantenían por unos días hasta que llegara el día de la Pascua y lo pudiera sacrificar. Lo mataban. En el versículo 6, ahí nos menciona que pues lo inmolaban, o sea, lo tenía que matar toda la congregación. Y esa sangre que brotaba pues del animal ya muerto se utilizaba para algo y simbolizaba una señal de salvación. ¿Por qué de salvación? En el versículo 7 al 13 dice de esta manera, síganme por favor: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios y en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vean, la sangre era señal de salvación. La sangre se aplicaba en los dinteles de las puertas, como en los marcos, vamos a decir, de las puertas, alrededor de la puerta. Dice que para que cuando pasara Jehová, pues no matara a los primogénitos, porque el ángel iba a pasar y iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero a los del pueblo de Israel se les dio esa orden de que con la sangre cubrieran los dinteles de la puerta, y cuando pasara el ángel, esa iba a ser la señal de que ahí no iba a haber muerte. Vean, era una señal de salvación. Y como vimos, después de esto se tenían que comer la carne del cordero. Y vean que tenía ciertas especificaciones, no podía ser como sea, tenía que ser asada, y también si les sobraba alimento, o sea, de esa carne al día siguiente, tampoco se la podían quedar y no la podían comer, la tenían que quemar.
para poder deshacerse de esa carne. Ya no podían quedarse con ninguna parte de comida de ese animal. Esto es lo que nos mencionaba en Éxodo capítulo 12, en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya no se le conoce como el Cordero de la Pascua, ahora se le llama el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios que fue predestinado desde mucho antes para que pudiese ser ofrecido en sacrificio. ¿Y dónde encontramos esto? Vamos nuevamente a nuestras Biblias, ahí en Primera de Pedro, por favor. En su capítulo 1, versículo 18 al 20, que dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como bien dice, este Cordero se eligió desde antes de que existiera este mundo, desde antes que fuera creado, ya estaba predestinado, ya estaba elegido que iba a haber un Cordero que iba a morir por causa de nosotros. Y, como vemos, posteriormente se manifestó cuando ya fue asesinado nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre y, como veíamos aquí, también era un Cordero sin mancha, sin contaminación, sin defecto alguno. Así como lo vimos en Éxodo cuando elegían las familias, el becerro tenía que ser sin mancha, sin defecto. También nuestro Señor Jesucristo fue elegido por esa razón, porque Él era completamente perfecto, no tenía ninguna mancha, no tenía ningún defecto, por eso fue elegido. De igual manera, como vemos, es una persona que fue elegida para morir en la cruz, tal y como lo dice Filipenses. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 9, que dice de esta manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como vemos, llegó hasta la muerte del lugar, fue sacrificado también por causa de nosotros. Y al final también nos dice de que podemos comer su carne, pero tranquilos, no se asusten, no vamos a comer la carne material. Hablamos en un sentido espiritual. ¿Cómo podemos comer esa carne de Cristo? Pues a través de la fe. Teniendo fe en Cristo es como nosotros podemos participar de esa comida espiritual, de comer esa carne de nuestro Señor Jesucristo que fue sacrificado y ofrecido por causa nuestra. Entonces vemos cómo es que Juan el Bautista señalaba a Cristo como el Cordero de Dios que fue sacrificado, ofreció su sangre, y ahora es que podemos comer la carne a través de tener fe en Cristo. Juan el Bautista, como decía, señalaba a Cristo como pues el Cordero de Dios, pero ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque había una profecía y él pues había escuchado a través de esta profecía de Isaías, que nos menciona ahí en Isaías capítulo 53 versículo 7, que dice de esta manera: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahora, ¿de quién está hablando? Dice angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero, dice, fue llevado al matadero. ¿Quién es? Juan el Bautista sabía perfectamente quién era. Alguien que iba a venir, iba a ser perfecto e iba a ofrecer su vida. ¿Quién era ese? Cristo.
recordemos cómo él dice que también estaba angustiado cuando iba él a orar en el Getsemaní, y dice que cuando oraba caían dice que sus sudores eran como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Él estaba afligido, llevaba mucha carga, llevaba mucho peso. Pero esa carga y ese peso, ¿de qué era? Más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál era esa carga que él llevaba? ¿Por qué se sentía tan afligido? ¿Por qué se sentía tan angustiado? Dice, no abrió su boca. Lo empezaron a acusar diciéndole que no era el rey. Él nunca dijo nada. Fue manso, se humilló, como hemos leído en otros versículos. Dice, no abrió su boca, y como cordero fue llevado pues al matadero. Lo mataron. Nosotros de alguna manera también participamos pues en eso, ¿no? Nunca se quejó, que más adelante lo vamos a ver. Lo llevaron al matadero, lo abofetearon, lo golpearon, le hicieron muchas cosas, y dice él, enmudeció, no abrió su boca. De igual manera podemos ver que Cristo es el Cordero de Dios, o a través de las profecías, cuando el eunuco, el etíope, dice que iba leyendo, y lo vamos a ver. Vamos por favor a Hechos, capítulo 8. Si ya lo tienen, búsquenme, si no, búsquenlo. Si no, pues acompáñenme. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 35, que les voy a dar lectura. Esta historia que dice, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Vean, el eunuco estaba leyendo. Felipe se acercó a preguntarle, ¿entiendes lo que lees, eunuco? ¿Sabes lo que estás leyendo? Y el eunuco le contestó. Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él pensaba que Isaías hablaba del mismo, de que él fue humillado, de que iba a ser llevado a la muerte. Por eso le preguntaba a Felipe, ¿de quién habla el profeta Isaías? ¿De sí mismo está hablando o está hablando de otra persona? ¿De quién habla? Se hacía esa pregunta y Felipe le contestó. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí vemos cómo es que ya Felipe le explicó al eunuco quién era ese cordero que iba a ser llevado al matadero. Vean. Y ya una vez, pues como vemos aquí, él anunció el evangelio, Felipe, ¿no? A este eunuco para que conociera pues a Dios. Entonces vemos aquí cómo es que tanto en el Antiguo Testamento encontramos esta profecía, así como en Hechos se habla también acerca de esta profecía de que Cristo era el Cordero de Dios. Ahora, ustedes se preguntarán,
¿Por qué se le compara a Cristo con un cordero? ¿Por qué razón? El corderito es un animal, es una ovejita, ¿por qué será? Si ustedes se ponen a analizar, si se ponen a estar observando a este animalito, se podrán dar cuenta que un becerro, un cordero, ¿sí? Una ovejita, es muy sencilla, es mansa, es tranquila, es obediente, necesita de alguien, ¿no? Que lo guíe, lo dirija, son muy mansitas. Entonces se le compara aquí a Cristo con el cordero. ¿Por qué? Porque al igual que el Señor, al igual que el cordero, una oveja, son inocentes. Por eso es que necesitan de un pastor. Si ustedes se dan cuenta y han visto en algunas ocasiones, toda esa manada de los corderitos necesitan un pastor que los esté guiando, que los esté orientando. ¿Por qué? Porque son inocentes. Ellos pueden comer y pueden caminar y caminar y caminar y pueden caer a un barranco y ni cuenta se van a dar, ¿no? Son inocentes, no se fijan, nada. Y Cristo, Él era inocente, pero aquí ¿a qué nos hacemos referente con inocente? Él jamás en su vida pecó. Jamás en su vida cometió un error. Él era completamente inocente. Y aún siendo inocente, lo llevaron a la cruz para matarlo por causa de nosotros. Aún siendo inocente. Los culpables éramos nosotros. Nosotros éramos los que necesitábamos estar ahí en la cruz crucificados. Sin embargo, no iba a servir de nada. Porque no nos iban a dar una salvación si no hubiese sido por el Señor Jesucristo. Él es manso, es humilde, ¿sí? Y por esa razón Él dice en Mateo 11:28 que si alguno está cargado, si alguno está afligido, pues pueda ir a Él llevándole sus cargas y todo. Por eso decía, porque en el versículo ahí de Isaías decía angustiado y afligido. ¿Por qué? Porque Él cargó todos nuestros pecados. Él lo cargó todo y los llevó, ¿sí? Y fue muerto en la cruz por causa de nosotros. Él cargó con todo. Por eso dice que nuestro Señor Jesucristo es manso y es humilde. Nunca abrió su boca. Lo golpearon, lo abofetearon. Con una lanza que vemos en la Biblia, en la historia, fue atravesado su costado, fue muerto. Jamás se quejó, nunca se quejó por todo el daño que le hicieron. Nunca murmuró, es decir, nunca habló mal, nunca dijo nada y nunca maldijo a sus enemigos. Al contrario, lo vemos en la Biblia que dice, Señor, al momento de morir, perdónalos, dice, porque no saben lo que hacen. Jamás maldijo a sus enemigos. Vean, por eso dice, Él era manso, Él era humilde. A pesar de todo lo que le hicieron, nunca se quejó. Jamás. Al contrario, Él estaba, vamos a decir, feliz por cumplir el mandato que su padre le había pues encomendado. Ahora, ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo al venir a esta tierra y morir en la cruz, únicamente se realizó una sola vez, no más. Una sola vez murió en la cruz por causa de nosotros. A diferencia de lo que ofrecían los sacerdotes anteriormente, podemos ver que los sacrificios de corderos se hacían cada día, se ofrecían corderos cada día para que pudieran ser perdonados sus pecados. Primeramente, los sacerdotes ofrecían un cordero, mataban un cordero para que Dios pudiera perdonar sus pecados de ellos. Y posteriormente ofrecían sacrificios para que pudieran ser perdonados los pecados del pueblo. De igual manera, se hacían sacrificios una vez al año y se ofrecían en el lugar santísimo. Si ustedes han escuchado hablar del tabernáculo,
sabrán que el tabernáculo estaba dividido en dos partes: el lugar santo, donde se encontraba el altar del incienso, el incensario, los panes de la proposición, ahí la mesa de los panes de la proposición, el candelero, vean. Todo eso era el lugar santo, y estaba el lugar santísimo, donde solamente había una cosa: el arca, ¿sí? Donde se encontraban igual dos querubines que dice que con sus alas cubrían como señal de protección. ¿Cuál es ese simbolismo de ese lugar santísimo? El simbolismo es el cielo, simbolizaba el cielo, que solamente se entraba una sola vez. Aquí ellos entraban una sola vez al año, y el único que podía entrar era el sumo sacerdote, y tenía que ser con sangre. En el lugar santo, en el primer espacio, podían entrar los sacerdotes cuantas veces quisieran, pero en el lugar santo una sola vez, y el sumo sacerdote tenía que entrar. Si hacían o cometían algún error, pues recibían un castigo, Dios los asesinaba, los mataba, ¿no? Porque tenían que hacer las cosas de maneras correctas, perfectas, de alguna manera, ¿no? Y lo que dividía al lugar santo del lugar santísimo era un velo, Entonces, ¿qué simboliza esto? Que para poder entrar al cielo tenía que ser con sangre, y esto lo llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Él entró al cielo a través de su muerte, a través de ese derramamiento de su propia sangre, ofreciéndose a sí mismo, y ya luego fue y se presentó delante de Dios. Él entró al cielo de esta manera, ofreciendo su sangre. Y por esa razón es que vamos a ver ahí en Hebreos, vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 9, en su versículo 25 y 26, que dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Vean, como dice aquí, se ofreció una sola vez. En Hebreos capítulo 10, en su versículo 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vean, entonces Cristo se ofreció una sola vez, no como los sacerdotes que ofrecían día con día los mismos sacrificios para perdón de sus pecados. Y que claro, estos pecados, sí, no eran quitados pues de manera eficaz, nada más se hacía de una manera pues ceremonial, ¿sí? Como vemos aquí, el sacrificio de Cristo solamente se realizó una sola vez por causa de pues nosotros, ¿sí? Aquí podemos ver en Hebreos capítulo 7, en su versículo 27, que dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Lo que yo les comentaba, ¿no? Ya no se tenía por qué hacer nuevamente el sacrificio, porque con la sangre de Cristo pues bastaba para que nuestros pecados fuesen pues perdonados. Por eso es que Él murió en la cruz. Este sacrificio que el Señor Jesucristo pues hizo fue porque Él era el único que era el Cordero de Dios. Él era el único que podía cumplir
esa profecía de que un cordero iba a ser llevado al matadero, que ese cordero iba a ser muerto por causa de nosotros, que iba a ser afligido, que iba a estar angustiado. Él era el único que podía cumplir pues estas profecías. El único que podía hacer ese sacrificio perfecto, porque recordemos que mencionamos que él era sin mancha, sin contaminación, no tenía ni un defecto, él era perfecto, él era santo, él era justo, él era bueno. Por eso es que él podía hacer un sacrificio perfecto. Y claro, este sacrificio que él pues hizo era un sacrificio eficaz. ¿Por qué decimos que es un sacrificio eficaz? Porque no se tenía que volver nuevamente a realizar otro sacrificio como lo hacían los sacerdotes, que recordemos que los sacerdotes día con día tenían que ofrecer un cordero para que puedan ser perdonados sus pecados, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él solamente lo hizo una sola vez y con eso bastó. Con su sangre fuimos limpiados, con su sangre es que ha salvado, ha perdonado el pecado pues del mundo. Ahora, ¿cuál es ese, de acuerdo a lo que hemos estado mencionando? Entonces, ¿cuál sería el propósito principal de ese sacrificio del cordero? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito principal de que Cristo haya muerto en la cruz? ¿Cuál creen ustedes? Bueno, correcto. ¿Cuál es ese propósito? Pues lo vamos a ver, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 11, que dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero la sangre de Cristo quitó el pecado, pues del mundo. Pero ahora, ya vimos, ese es el propósito principal de la muerte de Cristo, que quitó el pecado del mundo. Pero ahora, vamos a decir, en ese tiempo, los sacerdotes tenían que quitar o quitaban el pecado del pueblo a través de la muerte del cordero, a través de un acto ceremonial. Hacían su ceremonia y ofrecían pues el cordero, lo que acabamos de leer, hacían esos sacrificios. Pero ese acto que ellos hacían de ofrecer el sacrificio no quitaba el pecado de una sola vez. En cambio, el sacrificio de Cristo quitó el pecado completamente. Quitó completamente el pecado del mundo. Por eso nos dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí, decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó, a través de ese sacrificio el pecado de todo el mundo. Y también nos los menciona en Hebreos 9:26, que dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se ofreció para que nosotros pudiéramos alcanzar también salvación. Si no, de otra manera nunca hubiéramos podido tener esa dicha de alcanzar esa salvación, ese perdón de pecados. También en Hebreos 9:28 nos dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Dense cuenta que dice los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Como vemos, el Señor Jesucristo ya vino la primera vez. La primera vez que Él vino fue para ofrecer su vida, para que fuera sacrificado y ofrecernos el perdón. Va a venir una segunda vez, pero ahora va a venir por aquellos que lo esperan, por aquellos que creyeron en Él. Por ellos va a venir. Y vean,
En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez que Él vino, se ofreció en sacrificio, ahora Él se fue a presentar delante de Dios y ahora Él está sentado a la diestra, pues, de su Padre, de Dios, esperando el venir por segunda vez por aquellos, como leíamos anteriormente, por aquellos que lo esperan. Como vimos, el sacrificio de Cristo quitaba el pecado del mundo. Pero ahora la pregunta sería aquí, ¿a qué mundo se refiere? ¿Ustedes a qué mundo creen que hace referencia cuando dice que quita el pecado del mundo? ¿Será que estamos hablando de toda la tierra? ¿De toda la humanidad? ¿Será que es así? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, vamos a ver sobre qué mundo pues nos está hablando aquí. Cuando hace referencia al mundo, y si ustedes se dieron cuenta en el versículo anterior decía que viene por algunos, ¿no? Para perdonar el pecado de muchos. No está diciendo de toda la humanidad. Y aquí cuando hace referencia al mundo tampoco está diciendo de toda la humanidad. No. Hay dos clases de mundo, ¿sí? Los que creen en Él y los que no creen en Él. Los que son ovejas, como veíamos en una de las parábolas, uno que es oveja y el otro que es cabrito. Unos sí van a creer en Dios, otros no van a creer en Dios. Entonces, ¿a qué mundo hace referencia aquí? Al mundo elegido. A ese mundo, ¿sí?, que se arrepiente. De ese mundo está hablando. Por ese mundo Cristo vino a morir. Por ese mundo que se arrepiente. Por aquellas personas que se arrepienten de sus pecados. Por aquellas personas que creen en Él. Por aquellas personas, por aquel mundo que confiesa sus pecados. Que le va a ser fiel. Que le va a adorar. Que le va a servir como Él lo merece. Porque no podemos pagar con nada de lo que tenemos el sacrificio que Él vino a hacer por causa de nosotros. Como decíamos, nosotros éramos los que teníamos que ser muertos en esa cruz, porque nosotros éramos los culpables. Nosotros somos los pecadores, no Él. Sin embargo, Él, siendo santo, justo, bueno, perfecto, Él murió en la cruz por nosotros. En aquel tiempo eso simbolizaba a aquella persona que moría en la cruz, era maldito. Y Él se hizo maldito por culpa de nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que estar ahí. Vean. Sin embargo, Él murió en la cruz. Y ahora, ¿a qué mundo decíamos que hace referencia? A ese mundo que se arrepiente, a ese mundo que cree en Él, a ese mundo que confiesa sus pecados. Y ustedes dirán, bueno, entonces ese mundo, como el pueblo elegido de Dios era la nación de Israel, dirán, bueno, entonces ese mundo hace referencia únicamente a los judíos. Pues no, no únicamente a los judíos, también a los gentiles. Él vino a morir por todos. Aquellos que creen en Él, que de cualquier raza, de cualquier lengua, ¿sí?, de cualquier lugar donde se encuentren. Y lo vemos en San Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a morir por ese mundo. No confundamos ese mundo con toda la humanidad, repito, sino por aquellos que realmente creen en Él, por aquellos que le obedecen, que le son fieles, que se arrepienten y confiesan sus pecados. Y este mundo lo menciona también en Apocalipsis capítulo 5, en su versículo 8 y 9, que dice de esta manera, pueden acompañarme pues a leer. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el 9 dice, fíjense, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, en todos los lugares de
de este mundo, de esta tierra, pues van a haber personas que realmente van a creer en Dios y que van a pertenecer a ese mundo por el cual Cristo vino a morir, por el cual vino a derramar su sangre. En Apocalipsis capítulo 7, vamos a buscarlo, vamos a mover un poquito ahí nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, que dice de esta manera: Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y el 17 dice: Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora Él nos está guiando, Él es nuestro pastor, Él es el que nos dirige hacia poder realizar una vida cristiana, pues delante de sus ojos de Dios, agradable. Entonces, ese Cordero, como acabamos de ver, que está ahí sentado ya en el trono, ¿es digno de qué? Bueno, como veíamos, es digno de abrir los sellos. Vamos a Apocalipsis 5:9, que dice: Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él es el único que va a poder abrir los sellos. Él es el único y digno de recibir la adoración, así como lo dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor, ¿sí? Toda alabanza. Él merece absolutamente todo eso. Y también es digno de la adoración universal de todas las criaturas, de todo lo que existe, de toda la creación, de todo lo que Él creó en un principio. Y lo dice Apocalipsis 5:13-14: Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces Él es digno de recibir toda la adoración, la honra, la gloria, el poder, todo. Él merece ser exaltado por ser el Cordero de Dios, aquel que vino a sufrir por causa, pues, de nosotros. Entonces, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos, pues, visto, ¿sí?, de este tema, es de que Cristo entonces es el Cordero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque Él vino a ofrecerse en sacrificio. Él se ofreció por causa de nosotros. Y a través de su sangre es como nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Se sacrificó, como decía, por nosotros, para que nuestros pecados puedan ser quitados, puedan ser perdonados. Ya no tenemos por qué ofrecer ningún cordero en sacrificio. Ya no vamos a estar eligiendo a un cordero para ofrecer y decir: Señor, perdona nuestros pecados. Ya no. Eso ya no se hace. Ya no.
ahora nosotros hemos sido perdonados a través, como decía, de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Y ahora preguntamos, ¿será que tus pecados ya han sido perdonados? ¿Será que Dios ya te perdonó? Si no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros pecados sean quitados, sean perdonados? ¿Tenemos que ofrecer sacrificios? No, repetíamos, ya no podemos ofrecer sacrificios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues tenemos que creer en Él, tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que arrepentirnos. De esta manera podemos recibir al Cordero de Dios en nuestras vidas, dejando que Él nos guíe, dejando que Él nos dirija, para que nosotros podamos hacer su voluntad y nuestra vida sea agradable delante de los ojos de Dios. Pues niños, hasta aquí terminamos con este tema del día 1, Jesús, el Cordero de Dios. Espero que hayan logrado comprender cuál fue el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por qué razón pues lo hizo. Y que en las siguientes clases también nos puedan seguir acompañando para que puedan seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios y que también podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, que podamos alabarle, que podamos glorificarle, podamos orar en casita, podamos estar leyendo y cuando nos reunamos en la iglesia también podamos ahí juntamente con la iglesia rendirle toda la alabanza y la adoración que Él se merece. Pues para terminar vamos a realizar una oración, no sin antes mencionarles que para poder conocer cuánto aprendieron ustedes, van a encontrar ahí abajito en los comentarios un link al cual ustedes van a poder ingresar y ahí les van a aparecer una serie de preguntas, una actividad en donde ustedes podrán darse cuenta cuánto aprendieron, si realmente prestaron atención al tema del día de hoy. Y quizás si son 10 preguntas, pues también tengan las 10 respuestas correctas. Yo sé que ustedes pueden y sé que prestaron atención, así que las podrán responder sin ningún problema. Sé que son inteligentes ustedes. Bueno, pues entonces vamos a realizar esta oración. Les pido que por favor cierren sus ojitos, que inclinen su rostro y me acompañen. Vamos a orar. Señor, que moras en las alturas de los cielos, Padre, nuevamente venimos delante de ti, agradeciéndote por habernos permitido conocer acerca de tu palabra. Gracias por permitirme a mí enseñar este tema. Te pido, Señor, que pues seas con estos niños, que tú los bendigas, que tú los cuides, que tú los guardes, que les permitas conocerte, entenderte, Padre, que tú eres el único Dios que merece nuestra alabanza, nuestra gloria, mereces el honor, Padre Celestial. Permítele, Señor Jesucristo, que ellos en casita, juntamente con sus padres, puedan escudriñar, puedan aprender un poco más de tu palabra, Señor. Te pido que los guardes, los cuides, Señor, y en medio de toda esta situación por la cual estamos viviendo, que les permita siempre estar aferrados a ti, que su mirada, Señor, pueda estar siempre puesta en ti, que tú seas el centro de atención de sus vidas, que tengan fe y que confíen plenamente pues en ti, Padre Celestial. Ayúdelos, Señor, tanto espiritualmente como materialmente, sabiendo que pues muchos se han quedado sin trabajo, Padre, pero por favor, sé que tú a tus hijos nunca los abandonas, Señor Jesucristo. Ten piedad y misericordia de cada uno de ellos y pues nuevamente te agradezco por este día, por este tema que hemos permitido dar, esperando, Señor, que también ellos nos puedan seguir acompañando en los días restantes para que puedan seguir
aprendiendo de ti, Padre Celestial. En tus benditas y poderosas manos nos encomendamos, esperando que tú nos guíes y nos dirijas, Señor, en todo lo que, en cada una de nuestras actividades, Padre Celestial, y que todo lo podamos hacer conforme a tu divina y santa voluntad, Señor. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, por hoy ha sido todo. Espero que nos puedan seguir acompañando el día de mañana, el día 2, para seguir viendo los siguientes temas. Muchas gracias, me dio mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bien, continuamos con nuestro primer día de Escuela Bíblica de Vacaciones 2020. Y ya después de nuestras clases vamos a continuar con el coro correspondiente a este primer día, que se llama Agnus Dei, Cordero de Dios. Cantemos. Poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo. Poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Cordero de Dios, eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo. Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo.
Bien, así llegamos al final de nuestro primer día de escuela bíblica de este año. Vamos a continuar con la oración para despedirnos. Padre nuestro que habitas en los cielos, gracias te damos por este día que nos has concedido. Gracias, Señor, porque iniciamos esta escuela bíblica de este año en un formato diferente. Gracias porque tú permites, Señor, que tengamos los elementos necesarios para poder hacerlo, aún cuando no podamos reunirnos físicamente para llevar a cabo esta actividad. Gracias, Padre, por sus bendiciones. Gracias por aquellos que participaron. Te rogamos que tú los bendigas y que pongas en nuestro corazón el deseo de continuar, Señor, con esta obra. Gracias, despídenos de este lugar, más no de tu presencia, y permite que el día de mañana, Señor, podamos continuar con nuestro segundo día. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.